Bueno, yo escogí el tema de la bulimia nerviosa y quisiera hablar sobre las actualidades en el diagnóstico o en la evaluación y en el tratamiento, pero quisiera hacer un ejercicio interesante que es contrastar lo que se sabe el día de hoy, principalmente lo que se ha publicado con el nombre de guías de tratamiento o parámetros prácticos por la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, y hacer un contraste con la publicación original sobre la bulimia nerviosa, que es este artículo que tengo ahorita en mis manos, que es un artículo que se publicó en 1979, hace ya 38 años, y que es el primer artículo donde Gerald Russell habla sobre la bulimia nerviosa. Antes de esta publicación no había autores ni había documentos que hablaran oficialmente al mundo de la psiquiatría sobre este trastorno alimentario, aunque vamos a revisar algunos aspectos históricos y si nos vamos a dar cuenta, si rastreamos la obra de Pinel, de que aunque no se le considera un autor que habló oficialmente de la bulimia, sí vemos que utilizó este término y que habló de características que son cardinales de este padecimiento. Entonces vamos a estar contrastando qué cosas que describió Gerald Russell en el 79 siguen siendo vigentes, incluso a lo mejor cosas que se han perdido y que sería bueno volverlas a retomar, en qué cosas se equivocó y qué cosas sería bueno descartar. Bueno, este es el artículo original, apareció en la revista Psychological Medicine y es interesante el título. Él utiliza un término que en español no lo usamos mucho, que es el adjetivo de ominoso, que si ustedes lo buscan en el diccionario, y digo esto porque no es parte de nuestra habla cotidiana, quiere decir de mal agüero o de mal pronóstico. Él así consideraba la bulimia, que era un síndrome que apenas estaban haciendo, y de hecho ahorita lo vamos a ver. Gerald Russell no creía que la bulimia era una categoría independiente, él creía que era un subtipo o una forma de anorexia. Y bueno, el título del artículo es Bulimia nerviosa, una variante ominosa de la anorexia nerviosa. Creía que era una variante de mal pronóstico, pero seguía todavía en el 79 considerando a la bulimia como una categoría o un subtipo del síndrome anoréxico. Y bueno, estos son los parámetros prácticos o las guías de tratamiento de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Eso se publicó en el 2015, ya tiene un año y medio aproximadamente. Antes de esta publicación, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil remitía a los lectores a la publicación de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, y a las guías de tratamiento que esta asociación había desarrollado. Pero lo cierto es que las guías de la APA están enfocados a pacientes que pueden ser adultos. En cambio, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil se centra más en niños y adolescentes con este tipo de patologías, que es interesante porque se ha visto en los últimos años que con mayor frecuencia se presentan menores de edad, a veces chicos de 13 años, 12 años, 11 años con trastornos alimentarios, o a veces ya encontramos ahí la semilla de la insatisfacción corporal o la preocupación por el peso, que sabemos que solo es cuestión de tiempo, de algunos factores, para que esa semilla germine y se convierta en un trastorno alimentario. Y bueno, esto es lo que dice Gerald Russell en esta publicación del 79. Dice, el término bulimia ha sido escogido para hacer justicia a los ataques de sobreingesta descontrolada, los cuales constituyen la característica clínica central a partir de la cual se derivan el resto de los fenómenos clínicos. Al estudiar la psicopatología es importante que tengamos en cuenta cuáles son los síntomas cardinales y cuáles son los síntomas que se derivan o que son secundarios de los síntomas primarios. Él decía, lo principal de la bulimia son los atracones. Contrario a la creencia popular, en donde se cree o se considera que el síntoma cardinal de la bulimia son los vómitos, y eso no es cierto. Un paciente o una paciente puede tener bulimia nerviosa y podría no vomitar, ¿no? Existe la bulimia no purgativa. Tienen atracones y compensan los atracones a lo mejor haciendo ejercicio, haciendo dieta, utilizando laxantes, y podrían no vomitar. Entonces la característica cardinal son los atracones. Ahora, ¿por qué utiliza el término bulimia? Fíjense, es muy interesante. Bulimia viene del griego boulimos, que significa muy hambriento, y esto a su vez viene de dos términos, bous, buey,
y limos, que significa hambre. Que esto es muy interesante porque etimológicamente hablando, bulimia significa hambre de buey. Yo no estoy muy en contacto con esos animales, ¿no? Yo estoy en contacto más con mascotas como perros o gatos. Pero es interesante irnos al mundo animal, porque si ustedes observan a sus mascotas y ustedes le ofrecen un bocadillo, algún alimento, sobre todo algo que sea apetitoso para el animal, aunque el animal ya haya comido y no tenga hambre, se lo va a comer, ¿no? Porque los animales no han desarrollado pues la agricultura, la ganadería, como para poder asegurar la ingesta en las siguientes horas del día o al día siguiente, sino que los animales tienen atracones que son fisiológicos dentro del mundo animal, y si ellos tienen disponibilidad de alimento, aunque no tengan hambre, ellos ingieren el alimento. Entonces Gerald Russell consideraba que esta hambre animalesca, por así decirlo, estaba presente en este tipo de patología, ¿no? Un hambre de buey. Y el diccionario de la Real Academia Española también define bulimia, dice síndrome de deseo compulsivo de comer, nuevamente la característica cardinal, con provocación de vómitos y consecuencias patológicas. Pero bueno, antes de avanzar más, yo quisiera no olvidarme de las efemérides del día de hoy. Hoy es el día de la bandera. Celebramos este símbolo patrio. Ahorita les voy a decir por qué lo estoy mencionando, porque también hay algunos aspectos interesantes que podemos analizar del Día de la Bandera y que tienen que ver con la bulimia. Quiero decirles que esta plática se está transmitiendo en vivo por Facebook con la finalidad de que la información llegue a más personas y que no sea solamente el privilegio de unos cuantos, sino que otras personas de manera online puedan tener acceso a esta charla. Bueno, pues ahí tienen a la bandera de México, hoy es su día, y lo que más resalta la atención pues es, por supuesto, el escudo nacional, ¿no? Que ese es un tema que entre antropólogos ha sido sujeto de debate, porque si bien sabemos que la leyenda conocida por todos de que el dios Huitzilopochtli se reveló a los mexicas para que ellos encontraran esta señal y fundaran la Ciudad de México, ha tenido varias versiones. Por ejemplo, todos saben que lo que le reveló el dios a los mexicas es que iban a encontrar una serpiente, iban a encontrar un águila sobre un nopal, aparentemente devorando una serpiente. Aparentemente, porque si nos vamos a algunos códices, como el Códice Mendoza, nos damos cuenta que no aparece la serpiente, es decir, ese elemento del águila devorando la serpiente es un poco dudoso. Pareciera que los mexicas sí vieron el águila sobre el nopal, pero lo de la serpiente es solamente una versión. Hay versiones donde no había serpiente, o hay versiones incluso donde el águila estaba devorando otras aves, pájaros. Y bueno, aquí lo que yo me pregunto es si el hecho de que el escudo nacional, y aquí no quiero sonar irreverente o poco respetuoso de los símbolos patrios, es un animal tragando, si eso tiene que ver un poco con el carácter de los mexicanos. Esta es una obra que yo les recomiendo mucho de Erich Fromm. Él vino a México y vivió un tiempo en Cuernavaca, y él hizo un estudio psicoanalítico, por supuesto, de una comunidad rural del estado de Morelos, y él encuentra que esa comunidad campesina tenía lo que en términos psicoanalíticos se conoce como una orientación oral, una orientación del carácter que, como todos sabemos, tiene que ver con la dependencia, ¿no? Porque en otra obra, en Ética y Psicoanálisis, Erich Fromm dice que las personas con una orientación oral del carácter o dependiente tienden a compensar su ansiedad comiendo y bebiendo. Ustedes buscan el resto de las banderas de los países y no van a encontrar un animal tragando. Es decir, esa es una característica muy distintiva de México, porque es un animal que está comiendo, y que si nos vamos a la descripción de Gerald Russell, cuando habla de hambre animal o hambre de buey, pues en realidad está hablando de atracones. Y mi pregunta es si esto estará relacionado con el hecho de que tengamos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad de adultos y el primer lugar en obesidad infantil, ¿no? A lo mejor una propuesta sería utilizar el símbolo del Códice Mendoza, que esta es la versión en donde el águila pues no estaba comiendo nada, ¿no? No le pasaba nada si no comía. Si ustedes se fijan, está el águila
sobre el nopal, pero no tiene nada en el pico. Es una versión, y el código Mendoza data de 1540, ¿no? Entonces, esto de que el escudo oficial es un animal devorando a otro, pues posiblemente pueda cuestionarse. Y bueno, vamos a entrar más de lleno a la descripción que hace Gerard Russell en esta publicación del 79. Si ustedes revisan algún texto de historia de la psiquiatría, pues por supuesto que le dan el mérito a Russell de hacer la primera descripción, pero si nos adentramos más a la obra de Philippe Pinel, considerado como el médico que generó la primera revolución de la psiquiatría, porque él entra a la Salpêtrière y libera a los enfermos de sus cadenas, pues encontramos que él ya había descrito algunos elementos de la bulimia nerviosa. Contrario a lo que muchos han creído, el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria nació en el siglo de las luces junto con la ciencia psiquiátrica. Estamos hablando de el siglo XVIII. Y bueno, fíjense, es interesante porque aún los historiadores de la psiquiatría se olvidan de estas descripciones de Pinel, porque resulta que Pinel, cuando describe la anorexia y la bulimia, eso lo plasma en un libro de medicina interna, porque era el tiempo en el que Philippe Pinel todavía no entraba de lleno a la psiquiatría, sino que era un médico internista, y de hecho su libro era tan conocido en Europa como lo sería en América el libro de texto de Harrison, ¿no? Solo que tenía un nombre medio extraño, que son nombres propios de aquella época. El libro se llamaba La nosografía filosófica o el método del análisis aplicado a la medicina, ¿no? Entonces los historiadores de la psiquiatría no se van a este libro, dicen, no, yo no voy a chutar ese libro de medicina interna de Pinel. Si Pinel se caracterizó por ser psiquiatra, mejor leo las obras psiquiátricas de este autor, ¿no? Que la obra más conocida de él es el Tratado Médico-Filosófico de la Enajenación del Alma o Manía, que también fue un bestseller. Vendría a ser el equivalente a el libro de texto de Kaplan en la actualidad. Es como si el mismo autor tuviera el Harrison y el Kaplan, pero los historiadores nada más leen el Kaplan y no leen el Harrison. Y fíjense, no lo voy a traducir porque no sé francés del siglo XVIII, pero si se fijan, aquí habla de la neurosis de la digestión, es de este tratado de medicina interna, y habla de consideraciones generales, y fíjense, aquí habla de la anorexia, empieza a hablar de la anorexia en el siglo de las luces, y la bulimia. Y fíjense, aquí está hablando de hambre canina, nuevamente de hambre de un animal, ¿no? Gerard Russell habla de hambre de buey, en el escudo tenemos un águila con hambre. Dice, Pinel se refirió a la bulimia como hambre canina, consideraba que la voracidad puede tener un origen nervioso, que es muy interesante. De acuerdo a su descripción, el paciente ingería 2 o 3 veces más alimento que el habitual y era padecida por gente joven, ¿no? Entonces aquí está descrita la bulimia en su característica cardinal o central, que son los atracones y no los vómitos. Y bueno, esto lo dice Dora Weiner en un libro muy interesante que es la biografía de Philippe Pinel, titulado La medicina de la mente. Dice, los cientos de enfermos mentales nunca vieron hasta entonces a un médico tomarse de este modo el tiempo necesario para intentar comprender sus casos individuales. Pinel se informaba sobre la historia de cada enferma y sobre sus relaciones familiares. Parece ser que Pinel también le hacía la terapia familiar y hacía intervenciones muy interesantes que todavía se siguen utilizando y que son muy básicas para tratar trastornos alimentarios. Y bueno, entonces lo que hacía Pinel para ayudar a estos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria era lo que después se le conoció como parentectomía, es decir, él aislaba a los pacientes de sus papás, ¿no? O sea, incidía en el sistema familiar, a los papás los alejaba de los pacientes y con esto veía que mejoraban. Que eso indirectamente se sigue haciendo con las hospitalizaciones psiquiátricas, se aleja al paciente de su familia y parece ser que en un ambiente funcional y estructurado como es una institución de salud mental, pues las cosas empiezan a marchar mejor. Pinel pensaba que para que un tratamiento tuviera éxito sería necesario inicialmente ayudar a sus familias, a las enfermas. Un siglo después, Jean-Martin Charcot también empezó a utilizar la parentectomía. Ahora es un poco más difícil la parentectomía porque los adultos jóvenes cada vez tardan más tiempo en salir del hogar, ¿no? Pareciera que las nuevas generaciones ahora buscan permanecer más tiempo aprendiendo de las generaciones pasadas. Y dice Gerard Russell en la descripción original, las pacientes con bulimia nerviosa tienen una marcada dependencia a sus padres. Eso fue en el 79. Actualmente se están publicando libros como este de la psicóloga Olivia Tena de cómo abordar esta
nueva configuración de familia, ¿no? Cuando los hijos se quedan, que también tiene su dosis de drama familiar. En la década del 80, a principios del 80, había una telenovela bastante taquillera en Televisa que se titulaba Cuando los hijos se van, ¿no? Basada también en películas, hay 2 películas dentro del cine nacional llamado Cuando los hijos se van, y ese era el drama y jalaba mucha gente. Ahora es al revés, ahora el drama es cuando los hijos se quedan y qué haces cuando se están peleando por el control de la televisión, ¿no? O cuando este joven adulto pues lo están tratando como un adolescente porque sus padres no lo pueden ver como un adulto. Y esto lo dice Frank Pickman, un terapeuta familiar. Dicen, aquellas familias en las que los jóvenes adultos no se van del hogar o fracasan reiteradamente en sus esfuerzos por emanciparse, sobreviene una crisis, fíjense, que está superando por su frecuencia a la del nido vacío. Es decir, lo del nido vacío ya pasó de moda, eso ya no lo vemos tan seguido, más bien vemos el nido hiperlleno, ¿no? Cuando los chicos se quedan ahí y ya no les interesa salir del hogar. Pero desde el 79 Gerald Russell nos decía, aguas, porque una característica psicológica de las pacientes con bulimia es una marcada dependencia a sus papás. Esto lo dice un paidopsiquiatra mexicano que es el doctor Manuel Isaías López Gómez, y se me hace una reflexión interesante. Dice, el adolescente actual, sobre todo de la clase media urbana, vive una adolescencia cada vez más prolongada, eso es cierto. Ahora la adolescencia creo que está terminando como a los 26, 27 años, todavía a principios de los 30. Pues espera que termine una carrera, que sea económicamente autosuficiente antes de casarse, posponiendo cada vez más la cristalización de la vida adulta con todas sus promesas. Pero resulta que cuando el chico pues ya hizo maestría, doctorado y una serie de posgrados, pues ya como que no le interesó mucho casarse ni salirse, ¿no? Y ya se siente más cómodo en el hogar, y eso es un nuevo tipo de familia del que se ha escrito muy poco, porque la mayoría de los textos de terapia familiar pues hablan más de cuando los hijos se van, ¿no? El drama de los 80, ahora el drama del siglo XXI es cuando los hijos se quedan. Carlos Fuentes decía que la novela sirve porque hay cosas que no se podrían decir de otra manera. Hay un libro muy interesante del que se llama Todas las familias felices, donde en una narración, porque es en realidad una compilación de narraciones, habla del drama de una familia cuando los hijos se quedan. Y la protagonista, que es la mamá de familia, se llamaba Elvira. Y fíjense lo que nos dice Carlos Fuentes. Elvira se daba cuenta de que cada vez más los hijos se quedaban en casa más allá de los 30 años, o regresaban a ella a la edad de Cristo, como su hijo Abel, o se disponía a envejecer en el hogar. Si los hijos eran alambristas en el circo de la vida, los padres serían la red de seguridad que recibía sus caídas y les impedía morir estrellados. Entonces es interesante que estemos viendo este tipo de familia, y que desde el 79 Gerald Russell nos decía que este tipo de fenómenos podían estar relacionados con la presencia de la fenomenología propia de la bulimia, porque entonces si se están disparando los trastornos alimentarios hay que voltear a ver al tipo de familias. Y esto lo dice Pittman: un hijo incapaz de sobrevivir fuera del hogar, un progenitor incapaz de sobrevivir en un hogar sin hijos, que es muy común este mito de que los niños son la alegría del hogar. Yo más bien diría que los adultos son la alegría del hogar, ¿no? Sino porque cuando se separan, los niños se ponen tristes y se deprimen. O un matrimonio incapaz de retornar a su relación de pareja carecen de la flexibilidad que juzgaríamos propia de una salud mental ideal. Entonces, cuando el sistema se rigidiza y vemos que los chicos tienen esto que Jay Haley llamaba los trastornos de la emancipación juvenil, pues desde el punto de vista de Pittman hay un problema de salud mental en esta familia, y claro que eso puede ser un caldo de cultivo para que se genere un trastorno de la conducta alimentaria. Y esta ya es la obra psiquiátrica de Pinel, que se publica originalmente en 1800. Es interesante, la obra sale con el siglo XIX y es un paradigma de la psiquiatría. Que algo también muy interesante es que la interpretación de los sueños de Freud, la segunda revolución, sale también en 1900. Aunque si nos vamos con detalle a la historia, vamos a encontrar que la interpretación de los sueños en realidad se publicó en noviembre de 1899, pero Freud, buscando que su obra, porque sabía que iba a generar una revolución, naciera con el siglo, él le pidió de favor al editor pues que le pusiera en 1900, ¿no? Pero los historiadores saben que la interpretación de los sueños en realidad salió en noviembre de 1899.
pero esto se salió en 1800, esta es una edición de 1809, pero ya en 1804 había una traducción en español que todavía se puede conseguir, que traducido es el Tratado Médico Filosófico de la Enajenación del Alma o Manía. Y aquí habla también de algunos aspectos de terapia familiar, que es interesante cómo este psiquiatra, fundador de esta disciplina, pues habla de aspectos familiares. Y fíjense lo que plantea Pinel en esta obra. Se desea que cada uno, habla de los pacientes, esté en una estrecha reclusión en el seno de su familia. He aquí un perpetuo obstáculo para que no recobre su salud. Es decir, él pensaba que el paciente estaba recluido en el seno de su familia y que entonces la reclusión en el manicomio paradójicamente era una liberación, porque era liberado de la reclusión familiar, y por eso es que los internamientos mejoraban. Ahora, dice Gerald Russell en la descripción original del 79, aún es prematuro pensar que el trastorno descrito en este artículo constituye un síndrome distinto a la anorexia nerviosa. Él todavía no estaba casado con la idea de que la bulimia era una categoría independiente. Él decía, no, eso es una variación de la anorexia, en realidad son anoréxicas, pero les va a ir mal porque es una variante ominosa o una variante de mal pronóstico. Y en realidad las ediciones del DSM tardaron en incluir a la bulimia nerviosa. La primera edición, que aparece en 1955, por supuesto no la incluyó. Recordemos que este primer artículo es del 79. La segunda edición, que es de 1968, pues tampoco, ¿no? Aunque ahí estaban los textos de Pinel empolvándose en los estantes de las bibliotecas. El DSM-3, que aparece en 1980, ya incluye por primera vez la bulimia, porque un año previo la había descrito Russell, y el DSM-4 y el DSM-5 también, aunque han hecho algunas modificaciones a los criterios que ahora se parecen más a la descripción original de Russell, que es muy interesante, ¿no? A veces es bueno hacer un alto y volver a las fuentes y revisar qué fue lo que dijeron los autores de esas descripciones originales. A veces en este tipo de sesiones o actividades académicas se le da mucha prioridad por hablar de artículos o revisiones que sean las más recientes, pero me parece que también es bueno y de valor tomar un artículo muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, la primera publicación que hizo Leo Kanner sobre autismo, que fue en el 43, pues tomar ese artículo, revisarlo y contrastarlo con lo que se sabe el día de hoy para hacer un balance. Porque si desconocemos los aspectos históricos de la psiquiatría, puede ser que a lo mejor nos entusiasmemos mucho con cosas que ya estaban descritas desde antes. Y bueno, no voy a leer yo los criterios del DSM-5 de la bulimia, porque si ustedes los pueden consultar, pero solamente quiero resaltar aquí un dato interesante, que esta es una diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5, que sabemos que es el vigente desde mayo del 2013. Dice, los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. El DSM-4, en la edición anterior, decía que al menos tenían que ser 2 veces por semana. Pero claro que había muchos casos de bulimia subclínica o que vendrían a ser trastornos alimentarios no especificados, entonces no entraban en la clasificación o no se categorizaba como bulimia, y eso podría hacer que los clínicos dijeran, ah, eso no es bulimia, no vamos a tratar, vamos a esperar, pero pues en realidad resulta que sí era. Bueno, se considera que entonces es un avance porque el DSM-5 se volvió más flexible y su postura es, bueno, ya con que tengas un atracón vómito una vez a la semana, si llevas más de 3 meses ya es bulimia, aunque si estuviéramos en el año 2000, en los 90, en los 80, todavía no era bulimia. Algo interesante es que en esta descripción del 79, Gerald Russell dice que con que tengas un atracón vómito una vez cada 2 semanas, es decir, un atracón vómito en una frecuencia de 0.5 a la semana. Es decir, él era más flexible. Para él, una paciente que tenía esta baja frecuencia también era considerada una bulímica. No sé si lo que va a pasar con este movimiento pendular de la psiquiatría es que en el DSM-6 ya digan, no, pues sí, ya vamos a hacerle caso a Russell, ¿no? Con que tengas un atracón vómito cada 2 semanas, ya te consideramos que cumples criterios para este síndrome. Y en esta revista Psychological Medicine aparece una fotografía a color en donde se ve algo que no es tan frecuente observarlo en la clínica, que es el signo de Russell. No sé si ustedes lo han observado alguna vez en los pacientes, que esto se genera cuando el paciente utiliza sus dedos para inducirse el vómito y que los incisivos llegan a afectar el dorso de la mano, y que algunas veces también el vómito que puede estar salpicando en esta región de la piel puede estar ulcerando pues este órgano.
Puede no estar presente, no es un criterio diagnóstico. De hecho, en pacientes bulímicas crónicas esto no lo observamos. ¿Sí saben por qué? Uno diría, bueno, a ver, una bulímica crónica, pues a lo mejor lo más ideal sería que tuviera el signo de Russell, ¿no? Pero las bulímicas crónicas no lo observamos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Tú sabes? Porque ya es automático el vómito, ya no tiene que estar induciéndolo. Exacto. Si algo hemos aprendido con los trabajos de fisiología de Pavlov es que el sistema nervioso entérico, que regula el comportamiento del sistema gastrointestinal, tiene capacidad de aprender. Que aquí es importante recordar que no nada más nuestro cerebro aprende, también nuestros órganos y nuestros sistemas aprenden, y eso a veces es inconsciente. Entonces a veces una bulímica no tiene que tener mucho tiempo de entrenamiento, por así decirlo, en la bulimia, cuando ella se da cuenta que solamente con quererlo o pensarlo ella puede vomitar y no tiene que implicar un mayor esfuerzo, ¿no? Que bueno, esto se lo debemos gracias a los trabajos de Pavlov, que ustedes saben que él estudió ¿Perdón? Conductismo. ¿El conductismo? Bueno, los reflejos condicionados, pero para nosotros los psiquiatras quizás su aportación más importante fue los reflejos condicionados, pero algo curioso, el premio Nobel de medicina se lo dan por los estudios en la digestión de los perros, ¿no? Y como esto nos ayuda a entender más la digestión de los seres humanos, pero él encontraba que la mucosa gástrica del animal aprendía. Si él le sonaba una campana y les daba de comer, después ya nomás sonaba la campana y el perro salivaba o producía jugo gástrico, aunque no le dieran de comer, ¿no? Que yo no sé qué pasó después con esos perros y lo demandaron o hicieron algo al respecto. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? En donde las organizaciones que protegen a los animales pues no estaban tan fortalecidas, porque yo no sé qué fue lo que pasó después con estos perros que a lo mejor escuchaban alguna campana llamando para ir a misa y seguían salivando mucho tiempo después, ¿no? A lo mejor cuando ya habían terminado las investigaciones de Pavlov. Y bueno, algo muy interesante que nos dice también Russell, y creo que es de las cosas rescatables de esta publicación del 79, es esto. Fíjense, las observaciones preliminares de la presente serie de pacientes, porque este artículo es una serie de pacientes, ciertamente sostiene el punto de vista de que el pronóstico es menos favorable que en los casos de anorexia nerviosa. Entonces él se queda con esta parte, ¿no? Él dice, está virando, entonces posiblemente esté empeorando. Pero esto nos lleva un poco a lo que Ludwig von Bertalanffy en la teoría general de sistemas llamaba el principio de equifinalidad, que gracias a esto entendemos que hay muchos tipos de bulimias. Es decir, podemos utilizar la categoría como un singular y hablar de la bulimia, pero así como a principios del siglo XX Eugen Bleuler hablaba del grupo de las esquizofrenias, y nosotros seguimos hablando de la esquizofrenia, también podemos hablar del grupo de las bulimias. Lo que dice la teoría general de sistemas es que en los sistemas abiertos, como el sistema nervioso central, que es un sistema que recibe información de otros sistemas en los que está inserto, puede alcanzarse el mismo estado final, o se llama equifinalidad, partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Es decir, una condición 1 puede incidir en el sistema y me puede generar bulimia, y una condición 2 también puede incidir en el sistema y me puede generar bulimia. Aquí te lo vamos a explicar con más detalle cómo podrían ser estas condiciones. Y fíjense, vámonos al 79. Dice Gerald Russell en la publicación original, existe la posibilidad de que la bulimia nerviosa sea un trastorno al que se puede llegar a través de diferentes caminos, ¿no? Entonces él habla de una dimensión de complejidad de la bulimia. Él desde el 79 dice, la cosa no es tan sencilla, hay muchas bulimias, no quieras entenderlo como que la causa es esta, pues no, puede haber múltiples y variadas causas y puede haber múltiples y variadas bulimias, que aquí yo lo podría agrupar en 3 tipos de bulimia, y eso está respaldado por algunos autores. Una que es la que describe Gerald Russell en el 79, es decir, pacientes con anorexia que viraron a bulimia, y yo aquí pongo entre comillas variante ominosa, porque él en realidad creía que era una variante de mal pronóstico, después se supo que no, pero esa sería la descripción original: anorexia y voy a virar a bulimia, que eso es un fenómeno común, aunque desde mi perspectiva las anoréxicas que viran a bulimia, desde mi punto de vista, no tienen madera de anoréxicas, o no son anoréxicas por vocación, porque una anoréxica verdadera no te vira a bulimia.
Hay un autor que dice que la anoréxica se enfrasca en una lucha cuerpo a cuerpo contra sí misma hasta que logra vencer el hambre y orgullosa exhibe su victoria en carne propia. Es decir, una persona que realmente es anoréxica por vocación puede tolerar el hambre, nada de que por 3-4 meses de baja ingesta ya está teniendo atracones, ¿no? Yo los llamaría falsas anoréxicas. Pero bueno, es otro tipo de bulímicas que van o llegan al síndrome a través de otro camino que está condicionado por factores de riesgo tales como sobrepeso, obesidad, baja autoestima, depresión, y por la vía, eso le podemos llamar una variable mediadora de la preocupación por el peso, pues empiezan a vomitar, empiezan a desarrollar conductas purgativas. Pero aquí no hay un antecedente de anorexia nerviosa ni mayor comorbilidad, ¿no? Que eso sí vendría a ser una bulimia muy cultural. De hecho, se ha visto que pacientes que en la infancia eran niños gorditos, eso es un factor de riesgo para trastornos alimentarios, aunque sean delgados en las etapas de adolescencia tardía o de adultos jóvenes. Eso es interesante porque así como en el miembro fantasma el paciente sigue sintiendo que tiene la pierna cuando ya no la tiene, pues así trabaja el cerebro. Puede ser que un adulto joven se siga sintiendo gordito aunque ya no lo esté, si toda su infancia se percibió así. Y esta vendría a ser, esta sí es la variante ominosa, es la de peor pronóstico, problemas para el control de impulsos e inestabilidad emocional, y por la vía quizás de un trastorno límite de la personalidad te da una bulimia nerviosa que Lassi en algún momento le llamó la bulimia multiimpulsiva, que es como un árbol en donde la bulimia nada más es una ramita, pero la paciente también es border, también está deprimida, también tiene rasgos antisociales, ¿no? Tiene consumo de sustancias. Entonces realmente es una manifestación de un síndrome más amplio, pero esto en alguna época se le llamó la bulimia multiimpulsiva. Entonces aquí sí se equivoca Russell, a eso no les va tan mal. De hecho, esas anoréxicas que miran la bulimia pues hasta está bien porque empiezan a comer, ¿no? Y obviamente suben de peso, y yo más bien diría que son variantes de buen pronóstico porque no son anoréxicas verdaderas. Y en cambio, las que llegan a la bulimia multiimpulsiva pues tienen una comorbilidad que es un reto para cualquier psicólogo o psiquiatra. Que es interesante esto del viraje hacia los atracones, porque eso se describe en los campos de concentración nazis. Si ustedes revisan la obra de Viktor Frankl, cuando él habla de la liberación de los reos, donde él estaba incluido, pues él decía, bueno, nosotros llevamos meses de muy baja ingesta calórica, y de repente pues empezamos a comer como desesperados, y yo como médico me sorprendía de la gran cantidad de alimento que un ser humano puede ingerir, ¿no? Y eso está descrito en esta obra clásica de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido, que es cuando él empieza a hablar de esa escuela que él funda, que es la logoterapia. Y fíjense la descripción de Viktor Frankl: el cuerpo funciona con menos inhibiciones que la mente. Desde el primer momento usó de la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad, hambre de buey, durante horas y días enteros, incluso a mitad de la noche, que ese es un síndrome que se está empezando a describir. Es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir, ¿no? Entonces estos reos con baja ingesta eran como anoréxicos a la fuerza, ¿no? Pero no eran anoréxicos por vocación, por eso es que cuando fueron liberados, pues empezaron a tener atracones. Ahora, ¿qué pasa cuando una chica que no es anoréxica por vocación y tiene periodos de baja ingesta y luego empieza a tener atracones? Ella está preocupada por su peso, pues claro que se las va a arreglar para desarrollar un método que ya para esas alturas tendría por fuerza que es el patológico, para no subir de peso. Y es cuando se les ocurre vomitar, que a veces se puede convertir en una conducta adictiva, o utilizar laxantes o cualquier conducta compensatoria. Y entender este viraje se logró bioquímicamente gracias al descubrimiento de una molécula muy interesante que al principio como que se descubrió medio a ciegas. Ya después se dieron cuenta que era la molécula que te hacía bajar de peso y le llamaron leptina, de leptos delgado. Y les voy a platicar el experimento que hizo Douglas Coleman con la sangre de 2 ratas de laboratorio. Él tenía una rata gorda y una rata flaca. Entonces lo que él hizo fue que unió los vasos sanguíneos de los 2 animales. Entonces ante esto nada más había 3 posibilidades. Una, que la rata se muriera, que de hecho esa era la posibilidad más grande. Otra, que la rata gorda se volviera flaca. O la otra, que la rata flaca se volviera gorda. ¿Qué creen que pasó? No se murieron.
sobrevivieron las dos. ¿Se imaginan qué pasó? ¿No? Bueno, pues la rata gorda empezó a enflacar. Entonces, Douglas Coleman dijo, a ver, aquí en la delgada hay una molécula que cuando pasa el torrente sanguíneo de la que tiene obesidad, la hace bajar de peso. Entonces ya encontré algo, hay un elemento en la sangre que te libera de la obesidad o que te hace bajar de peso. Después, en la década del 90, creo que fue en 1994, se logró aislar y encuentran que es la molécula de leptina, y entonces hubo un gran, pues una gran euforia en el mundo científico de que por fin habían encontrado la causa de la obesidad y la cura al mismo tiempo, y dijeron, y que es lógico, vamos a administrarle leptina a las personas que tienen obesidad y asunto resuelto, ¿no? Como con las ratas. Y resulta que se dieron cuenta que la cosa en los seres humanos era más compleja, porque en realidad se dieron cuenta que las personas con sobrepeso u obesidad sí tenían leptina, pero su sistema no lo leía. Entonces que administrar leptina no les servía de nada, ¿no? Entonces a lo que llegaron fue a anunciar que habían encontrado un método para tratar la obesidad de las ratas, ¿no? Es decir, se volvió un triunfo más de la veterinaria, que no es nada despreciable, pero no de la medicina humana, ¿no? Y bueno, entonces la leptina se sintetiza en los adipocitos. Entonces cuando una chica empieza a adelgazar y disminuye el tejido graso, los niveles de leptina que nos dan la sensación de saciedad y te dice para de comer, empiezan a disminuir, y por eso es que las chicas con anorexia, si no tienen madera de anoréxicas, pues el hecho de que disminuyan los niveles de leptina les hacen tener o desarrollar atracones, ¿no? Se considera que las fallas en la actividad de la leptina representan un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de la bulimia nerviosa. Una paciente me decía, es que no puedo dejar de comer, como y siento como que no tengo tope. Sigo comiendo, pero digo, ¿por qué no me lleno? ¿No? Puede verse a este factor hormonal. Y bueno, entonces esto nos ayuda más a entender qué era lo que pasaba con estas anoréxicas que viraban a bulimia, ¿no? Porque en el 79 todavía Russell ni siquiera tenía idea de que existía esta molécula que las hacía virar. Ahora, también pueden virar con el uso de antipsicóticos, porque los antipsicóticos también pueden bajar los niveles de leptina, te quita la sensación de saciedad y por eso llegan a subir de peso, ¿no? Y que puede ser una estrategia pues que tú puedes utilizar a favor de los pacientes. Hay algunos pacientes que con olanzapina pueden subir hasta 10 kilos en un año. Entonces, obviamente utilizarlo por algún tiempo en una anoréxica puede ser de utilidad, ¿no? A veces ellos ya han leído que la olanzapina sube de peso y se resisten un poco a recibirla, ¿no? Yo a veces les digo, mira, aquí en México, cuando una persona se casa, en promedio sube 10 kilos al año, entonces vamos a dar cuenta que te casaste, pero te vas a tomar la olanzapina y vamos viendo, ¿no? Pues ya que llegues a un peso normal, pues ya ahí le paramos. Pero bueno, en realidad es muy complicado convencer a una paciente con anorexia de que tome la olanzapina. Pero la anorexia no es el tema de hoy, es la bulimia. Bueno, les quiero mostrar yo los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición 2012, donde, fíjense, aquí parece que es una paradoja. Estas barras nos hablan de la población adulta con bajo peso. Estas barras, la anaranjada es masculino y la gris femenino, nos hablan de la población con peso normal. Y estas barras nos hablan de la población con sobrepeso u obesidad. Bueno, aquí normal, pues tendría que ser un poco entre comillas, porque estadísticamente hablando, la normalidad sería esta, ¿no? Ahora uno puede decir, bueno, pues es gordito y feliz, ¿no? Pero fíjense, así como yo les decía que la obesidad en la infancia se puede relacionar con el riesgo de trastornos alimentarios en etapas más tardías del desarrollo, también si tus papás son gorditos, eso también es un factor de riesgo. Es decir, el estímulo de la obesidad en los padres afecta el desarrollo psicológico de los hijos, y esto se ha investigado. De hecho, un psiquiatra español que es José Toro dice esto: no es raro que convivan bajo un mismo techo unos padres obesos y una hija que lucha contra el miedo a engordar, ¿no? Los padres son los que tienen los atracones y la hija es la que está a dieta. Los padres están engordando, la hija está adelgazando, de manera que la suma de los pesos tiende a permanecer constante. Eso es muy interesante. Yo una vez vi una familia de una chica con anorexia. El papá tenía obesidad grado 3, tenía otra hermana que era modelo y también era muy delgada, tenía una hermana con sobrepeso. Entonces yo estaba trabajando en terapia familiar, y cuando llegan a la sesión de terapia familiar,
a mí se me ocurrió pesarlos a todos, porque yo tenía la costumbre de pesar a la anoréxica y ver cómo estaba el índice de masa corporal. Pues dije, bueno, para que hacerla sentir a ella como señalada, voy a pesar a todos y voy a sacar el índice de masa corporal de todos. Entonces eran 6 miembros de esta familia, a todos los peso, los mido, les saco el índice de masa corporal y se me ocurrió hacer algo interesante, saqué el promedio o la media aritmética del índice de masa corporal y resulta que ese promedio o esa media aritmética era un índice de masa corporal normal. Estaba entre 20 y 25, era normal. Entonces yo entro a la sesión y les digo, los felicito porque realmente tienen un peso normal, solamente está mal distribuido, ¿no? Pero eso pasa con muchas familias. La balanza se carga de un lado para unos y de otro lado para otros, pero no se logra el equilibrio. Y bueno, fíjense, esto es para niños y adolescentes, es la encuesta nacional de salud y nutrición. Estas son las estadísticas de niños y niñas, no lo voy a desglosar aquí en masculino y femenino, pero fíjense, 19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad, da un total de 34.4%, es más de la tercera parte. Entonces tenemos adultos que son más de 2/3 partes, casi 3/4 partes de la población con sobrepeso u obesidad, y somos el segundo país en el mundo con obesidad, y en niños más de la tercera parte y somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Por eso es que este problema de salud pública pues está rebasando las capacidades de las instituciones de salud, ¿no? Yo no sé qué es lo que va a pasar, porque al margen de todos los problemas médicos que conllevan los problemas en el peso, pues está también los aspectos psicológicos y psiquiátricos, que eso siempre se dejan de fuera. Ahora imagínense que tenemos a un niño gordito y que aparte los papás son gorditos y ya tienen miedo a heredar el cuerpo de los papás. Y aparte ese niño le proporcionan juguetes, o a esa niña le proporcionan juguetes que le estimulan a tener un cuerpo delgado. Y aquí les voy a presentar al juguete más famoso de la historia, que no tiene par en todo el mundo. Y que entre este juguete y el resto de los juguetes, pues hay un gran abismo. ¿Sí saben quién es? Bueno, es la muñeca Barbie, que es uno de los juguetes más populares de la actualidad. A las niñas les encanta la Barbie, pero ha habido investigadores que han sacado el índice de masa corporal de Barbie, que ahorita lo vamos a ver, y se han dado cuenta que eso no es compatible con la vida. Y Barbie ya tiene sus años. De hecho, Barbie es más vieja que la bulimia. Fíjense, Ruth y Elliot Handler presentaron oficialmente a Barbie el 9 de marzo de 1959. Eso fue 20 años antes de que Russell describiera la bulimia. Fue antes Barbie y después la bulimia. Es interesante, ¿no? En la Feria Anual del Juguete de Nueva York fue la primera aparición de una muñeca que no estaba destinada a promover los instintos maternales de las niñas, como era lo tradicional hasta ese entonces, sino a entrenarlas en el coqueteo y en el noviazgo. Se calcula que desde su surgimiento, fíjense, desde la década del 50 se ha producido más de 1 billón de figuras. Si ustedes ahorita juntaran todas las Barbies que se han hecho desde fines de la década del 50, suponiendo que todavía existieran esas Barbies, tendríamos más Barbies en el planeta que seres humanos habitándolo. Es decir, ha habido más Barbies que seres humanos. Pues entonces imagínense, en el negocio no se limita a la venta de juguetes, ya que se autoriza a diversas compañías la explotación comercial de la imagen de Barbie en ropa y accesorios. Y bueno, aquí a los que nos interesa la psicopatología, pues claro que surge la pregunta: ¿Barbie hace que las niñas quieran ser más delgadas? ¿Ustedes qué piensan? Si ustedes van ahorita al puesto de revistas que está aquí en la esquina por el 7-Eleven, pues aquí pueden comprar la revista Barbie, ¿no? Donde habla sobre moda para niños, moda para el verano. Y hace 20 o 30 años a los niños no les interesaba ni qué se iban a poner, los papás les cogían la ropa y ya. Y ahora les preocupa su aspecto físico, quieren estar delgados, ¿no? Y aparte de las preocupaciones del mundo infantil, se ha vuelto el tener un buen peso y una buena figura. Y por supuesto que esto va generando la semilla que después puede germinar en un trastorno alimentario. Si fíjense, vámonos otra vez a las estadísticas. México se coloca como uno de los líderes en ventas, superado solo por Estados Unidos y Reino Unido. Estamos en tercer lugar en el mundo en venta de Barbies.
Entonces fíjense cómo México siempre estamos en los primeros lugares, ¿no? Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, que por mucho tiempo fue el primero, tenemos al narcotraficante más buscado, somos el primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad de adultos, tercer lugar en venta de Barbies. Bueno, pues ¿a dónde vamos a llegar, no? Con todos estos factores, pues claro que en pocos años gran parte de la psicopatología que va a hacer un psiquiatra va a ser trastornos alimentarios. El 10% de las niñas entre 4 y 10 años usan una mochila de Barbie y en México cada minuto se venden 6 Barbies. Fíjense, las muñecas son usadas para instruir a los niños, especialmente las niñas, acerca de sus roles en la sociedad. Barbie tiene una casa con 6 habitaciones, que es la casa de Barbie, perfectamente amuebladas, pero no tiene un solo libro. Pero bueno, podría llegar a ser presidente de la República, ¿no? Si era un solo libro o primera dama. En la Casa Blanca, en las fotografías que tomaron, en la investigación que hizo Carmen Aristegui, no encontraron libreros, ¿no? Pero pues no importa, porque la Casa Blanca tampoco tiene libreros. Bueno, y fíjense lo que dice José Toro. Barbie es un prototipo de la delgadez extrema, y la delgadez de Barbie es tan perfecta y admirable que convendría saber cómo la consigue. Bueno, entonces ha sido tema de investigaciones que han aparecido en publicaciones serias de desarrollo infantil, y esto viene desde la década del 90. En 1995, Brownell evaluó el contraste que existía entre el cuerpo de una mujer promedio y las dimensiones de Barbie. Se eligió a una mujer de 22 años con un índice de masa corporal normal, 22.9. Se calculaban los cambios que tendría que experimentar para tener las proporciones de Barbie. Y fíjense, la mujer participante tenía que incrementar su talla en un 40%, o sea, crecer. Su busto en un 14.3% y su longitud de cuello en un 10.7%. Además debía disminuir su cintura en un 21.4% y la circunferencia del cuello, en un 6.7%. Entonces, en realidad, una mujer promedio con un índice de masa corporal normal tiene que sufrir muchas transformaciones para poder tener un cuerpo parecido al de la Barbie, ¿no? De manera que aquí lo raro es que Barbie parezca un juguete atractivo, porque en realidad lo que debería de ser es que Barbie nos pareciera un marciano, ¿no? O sea, con desproporción en las dimensiones de su cuerpo, como un extraterrestre, y no lo vemos así. Los autores concluyeron que existe una exposición social a modelos corporales muy poco realistas, por supuesto, Barbie quién sabe de qué planeta venga, para el peso y la figura, y las diferencias de proporciones entre la muñeca Barbie y una mujer promedio son impresionantes. Eso es lo que dicen esos autores. Y en el 2001 Wells hizo algo más interesante. Comparó diversos índices de dimensión y de composición corporal entre las muñecas Barbie y Cindy, que esta casi no se vende en México. También lo comparó con pacientes con anorexia y mujeres normales. Y fíjense lo que encontró. Las dimensiones corporales de las muñecas son similares a las de las pacientes con anorexia cuando fallecen. De hecho, algunos autores dicen que una paciente con anorexia con un índice de masa corporal abajo de 13, ese índice no es compatible con la vida y en cualquier momento va a tener una falla cardíaca. Bueno, pues aquí tenemos cuánto pesaría Barbie si midiera 1.60, ¿no? O sea, este investigador, vamos a imaginar que Barbie así con su proporción midiera 1.60 como un promedio de la estatura del género femenino. Barbie pesaría 32.8 kilos y su índice de masa corporal 12.4. Abajo de 13 es incompatible con la vida. Entonces, Barbie, si existiera, no podría vivir. Tendría falla cardíaca, ¿no? Y Cindy Pior, 31.1 de kilos y 11.8 de índice de masa corporal. Entonces, ¿qué se gana con mostrarle a las niñas una muñeca con un índice de masa corporal que es incompatible con la vida? Y esto lo dice Dittmar en una publicación que aparece en una revista sobre el desarrollo psicológico. Dice, Barbie es un vehículo posiblemente el único a través del cual las niñas pequeñas internalizan un ideal de delgadez poco saludable. Entonces la respuesta es sí. Barbie sí hace que las niñas quieran ser más delgadas. Y el hecho de que en México tengamos tantos problemas de peso y que estemos en tercer lugar en el mundo en venta de Barbies, pues eso es un caldo de cultivo para el desarrollo de trastornos alimentarios, ¿no? Y fíjense cómo han cambiado las proporciones de los alimentos a lo largo de los años. Esta es la Burger King de 1954, la que salió en ese entonces, y esta es la actual, ¿no? La dimensión es muy diferente. También las papas de McDonald's. Si ahorita vas al Oxxo, 7-Eleven y buscas un Hershey's, ya no va a ser el original que es en el 1900, va a ser este.
Las Coca-Colas pues ya hay eso de este tamaño, ya esta es menos consumida, y si vas al cine ya no te dan esta, te dan esta. De manera que los que van al cine, ustedes observen las veces que vayan al cine, van las personas con la bolsa de palomitas y parece que tienen que pagar otro asiento para poner las palomitas, ¿no? Ya no hay cantidades moderadas. Ahora, estos modelos de belleza corporal contrastan mucho con modelos del Renacimiento, ¿no? Porque los pintores de esta época, pues aquí pintaban a las mujeres con sus lonjitas, y que ahora a lo mejor no nos parecen tan atractivos, ¿no? También Eva en la Capilla Sixtina, pues tiene como que, pues hasta su celulitis o no sé, ¿no? Eso se llama Susana en el baño. Y bueno, este es una modelo, se llama Twiggy, y fíjense cómo ya no vemos curvas, aquí sí vemos muchas curvas, ¿no? A ver, ¿sí ven las curvas aquí? Curvas, 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 aquí vemos cuadros, ¿no? Ese es un modelo de cuerpo de mujer andrógino, hay más cuadros que círculos. Y fíjense, la Venus de Milo también, pues no es así como que muy delgada. De hecho, cuando vayan a una tienda donde vendan esculturas, por ejemplo en los Ambros venden mucho estas réplicas, si ustedes se fijan, descarguen una foto de internet de la Venus de Milo y vean la réplica del escultor, y las están haciendo más delgadas para que se vendan, porque si realmente el escultor hace una réplica tal cual el modelo, no se venden porque como que está muy gordita, ¿no? Entonces como que le hacen una liposucción por aquí y ya se vende mejor la réplica de la Venus de Milo, pero no es una réplica, no es una réplica adelgazada. Y bueno, regresamos a la descripción original de Gerald Russell. Trabajar en la relación con los padres debe ser una característica prominente de las intervenciones psicoterapéuticas. Esto sigue siendo vigente, no importa que lo haya dicho hace 38 años. Si tú no trabajas con la familia, no vas a tener buenos resultados. Esto también lo mencionan los parámetros prácticos que aparecieron publicados por la Academia Americana de Psiquiatría Infantil. Dice, las intervenciones psicosociales son el tratamiento inicial de elección en niños y adolescentes con trastornos alimentarios, y estas intervenciones incluyen la terapia familiar e individual, que a mi parecer es más efectiva la terapia familiar que la terapia individual, porque generalmente los chicos no están dispuestos a participar mucho en un proceso individual, menos se trata de una paciente con anorexia que está en desnutrición y que no sintetiza proteínas y que por tanto no hay generación de sinapsis. Y esto lo dicen las guías de la Asociación Psiquiátrica Americana. Para niños y adolescentes la evidencia indica que la terapia familiar es la intervención más efectiva y también es la más barata, porque la terapia familiar es un proceso que no es largo, generalmente son procesos de 10 sesiones, entonces resulta a un menor costo que otras escuelas de psicoterapia, y también es más barata porque si la familia se coopera, pues ya le sale mucho más económico, ¿no? Ahora aquí quiero hablar un poco de la terapia cognitivo-conductual, con lo que yo no estoy muy de acuerdo, pero en parte no estoy de acuerdo porque yo no soy terapeuta cognitivo-conductual, soy terapeuta sistémico. Entonces si aquí hablara de maravillas de la terapia cognitivo-conductual, pues me estaría contradiciendo. Aquí estoy citando algo que menciona Gaba en su libro de... este es un artículo que está citado por Gaba en su libro de Psiquiatría Psicodinámica de la Práctica Clínica. Fíjense, dice, solo 2 de 10 pacientes de una investigación que se hizo en el 99 con bulimia nerviosa tratadas con terapia cognitivo-conductual remitieron. Entonces, de acuerdo a este estudio, 2 de 10 mejoran con terapia cognitivo-conductual, y esto ya lo dice Gaba en su libro de Psiquiatría Psicodinámica. Muchas pacientes también se resentirán francamente con un abordaje conductual para sus síntomas bulímicos, y la focalización sobre la conducta de la paciente mientras se descuida su mundo interno puede provocar la repetición de la experiencia de la paciente de estar creciendo con sus progenitores que están más preocupados por la superficie que por la sustancia, ¿no? Que claro que esto está abierto hacia el debate, y hay que ser flexibles con estos abordajes. Alrededor del 50% de todas las pacientes bulímicas están descontentas con técnicas de modificación conductual. Esto es interesante. Algunas incluso experimentarán la tarea de escribir un diario cotidiano acerca de sus hábitos alimentarios como humillante, debido a que ven sus problemas de ingesta como sintomáticos de trastornos más fundamentales. Es decir, se corre el riesgo de que la paciente con bulimia sienta que estás en la superficie y que, al igual que sus papás, solamente estás preocupado de que no tenga atracones y que no vomite, ¿no? Cuando ella te está comunicando algo, porque de acuerdo a la teoría de la comunicación humana de Watzlawick, pues todo comunica,
y el hecho de que una chica vomite y tenga tracones, eso le está comunicando algo a su familia. Y fíjense, en la descripción original del 79, esto dice Russell que eso sí ya no es válido, y obviamente no estamos de acuerdo con esta aseveración. El tratamiento antidepresivo usualmente no tiene influencia en el problema alimentario, falso. Esto en el 79 él así lo creyó. En ese entonces tenía imipramina, amitriptilina, todavía no llegaba la era del Prozac, y entonces dijo, pues la verdad es que no sirven, entonces éntrale con toda la artillería de la psicoterapia, sobre todo intervenciones familiares. Pero ahora podemos utilizar recursos farmacológicos, y aquí sí se equivocó o no supo ser visionario, porque los antidepresivos sí nos ayudan para tratar la bulimia nerviosa. Y esto aparece en los parámetros prácticos que se publicaron en el 2015. La fluoxetina es el medicamento más ampliamente estudiado, disminuye la compulsión por comer excesivamente y por incurrir en conductas purgativas. Y es un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de la bulimia nerviosa. Pero como ahora nos estamos divorciando de Estados Unidos, pues ya no nos interesa lo que diga una organización americana, ¿no? Nos interesa más lo que diga la evidencia científica, porque finalmente la FDA, pues hay muchos intereses políticos y las posturas que ellos asumen pues pueden estar motivadas por quién sabe qué tanta cosa. Las dosis terapéuticas son más altas, eso hay que tomarlo en cuenta, que las necesarias para el tratamiento de la depresión. Por ejemplo, 60 miligramos al día, yo he usado hasta 80 miligramos al día con buenos resultados. Si dejas a la paciente con 20 o con 40, puede ser que no responda lo suficiente. También la sertralina, por supuesto, puede ser útil, de hecho es la que yo más utilizo. Nuevamente no a dosis antidepresivas, la sertralina te da un buen efecto antidepresivo de 50 a 100 miligramos al día, pero para un efecto antibulímico necesitas de 100 a 200 miligramos al día. Y por ejemplo, si la paciente por alguna razón no pudiera recibir antidepresivos, por ejemplo si es bipolar y sabemos que el antidepresivo la puede virar a la manía, podemos utilizar topiramato en un rango muy amplio, porque hay metabolizadores lentos de topiramato que va de 25 hasta 300 miligramos al día y generalmente con buenos resultados. Yo he utilizado el topiramato y me ha ido bien con estas pacientes. Y bueno, como reflexiones finales, decía Russell en la descripción del 79, las pacientes con bulimia son extremadamente difíciles de tratar. Esto es falso, no es cierto. Es más difícil tratar la anorexia. La anorexia representa un reto mayor para el clínico, para la familia, para un equipo multidisciplinario, y la mayoría de las pacientes con bulimia pueden mejorar en un periodo corto de tiempo con intervenciones no tan agresivas, ¿no? A 38 años de su descripción, el balance es muy positivo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención y que tengan una bonita tarde.